vamos a revisar esta última parte de nuestros contenidos que tiene que ver justamente con la gestión de la convivencia escolar, los establecimientos educacionales a partir del levantamiento de un plan de intervención. Bueno, ¿qué muestran las investigaciones en este ámbito particular de la intervención? Señala un poco que efectivamente las intervenciones que tienden a promover buenos climas escolares o climas de aula positivos, ¿cierto? Que terminan impactando en una mejor convivencia escolar o en una convivencia escolar más sana, efectivamente son estrategias o intervenciones que intentan involucrar y involucran efectivamente a todos los miembros de la comunidad educativa. Ya no solamente es una labor o un resorte de una persona, en este caso solo del encargado de convivencia escolar, sino que son procesos que involucran a directivos, a los asistentes de la educación, a los alumnos, a las familias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? En esta línea que tiene que ver con prevenir la violencia o contener la violencia cuando ya está ocurriendo y con poder promover, ¿cierto?, mejores situaciones alusivas a la convivencia escolar, ¿ya? Y dentro de eso hay varios ámbitos de acción que se pueden ir desplegando, ¿ya? Además, son intervenciones que superan estrategias reactivas, ¿ya? En esta lógica de solo ir resolviendo los problemas que aparecen, ¿cierto? Ocurrió una situación X, una situación crítica, una pelea, etcétera, etcétera, y por lo general se prescribe la labor del psicólogo o del encargado de convivencia escolar como un, entre comillas, como el que... como esta labor de los bomberos, ¿cierto? Como que el que apaga los incendios en la comunidad escolar, esa actitud, ese rol más bien reactivo tiene que ser superado, porque la evidencia muestra que eh, las intervenciones que tienden a ser efectivas y que mejoran los climas de convivencia son aquellas que se levantan a partir de un diagnóstico y se elaboran a partir de un plan sistemático de intervención. ¿Ya? No solamente estoy atajando las contingencias críticas, sino que tengo un plan de trabajo sistematizado, detallado, que de alguna manera previamente se trabajó, ¿cierto?, con la comunidad educativa, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto?, dentro de estas conclusiones en estas revisiones sistemáticas que se hacen a intervenciones de convivencia escolar, está esta óptica de que efectivamente aquellas escuelas que mejoran la convivencia escolar son comunidad educativa que efectivamente le importa la convivencia escolar, ¿ya? Distinto un poco a estos ejemplos que de repente vemos donde uno dice, bueno, acá en realidad no le... Esperen un segundo, que tengo una pequeña interferencia acá. Bien, entonces, como decíamos recién, a partir de algunos ejemplos que ustedes mismos han ido comentando, ¿cierto? En espacios educativos donde efectivamente parece que estas lógicas no se han, donde no hay mucha apropiación de estos sellos valóricos, ¿cierto? Y no se está haciendo un poco todo lo que desde lo ético y desde lo legal también hoy día sabemos que debiésemos estar haciendo, ¿ya? Por lo tanto, cuando eso se transforma más allá de tener un protocolo o un reglamento, ¿cierto? Cuando efectivamente eh, logra impactar de manera significativa a todos los miembros de la comunidad educativa, porque efectivamente son escuelas que le interesa este ámbito, ¿ya? No lo están haciendo porque sea una
una imposición por parte del ministerio, sino que efectivamente le han tomado el peso a lo que tiene que ver con promover climas escolares más positivos e ir, entre comillas, abarcando o interviniendo distintos dominios que pueden caer dentro de estos planes de intervención, ¿ya? El cuarto punto que aluda a esto es que efectivamente las escuelas que gestan mejores planes en la gestión de convivencia escolar y que efectivamente se ponen la camiseta con este ámbito, lo hacen por lo general asociado a un fuerte sello valórico. Ya cuando revisamos, bueno, en el PI, que es el proyecto educativo institucional que tiene cada establecimiento, va declarado, por ejemplo, la misión, la meta, ¿cierto? La misión, la visión, los objetivos, etcétera, etcétera, los valores a los cuales, digamos, apunta un determinado establecimiento que tiene que ver con el proyecto educativo institucional, ¿cierto? Por lo general, cuando se hace bien el abordaje de la convivencia escolar, lo enmarcan además dentro de ese proyecto educativo institucional, ¿cierto? Dentro del sello valórico que puede tener una determinada comunidad educativa. Y ese sello valórico puede ser muy diverso, ¿ya? Puede ser como un fuerte sentido republicano que tenga un liceo laico, por ejemplo, y se afiata a ese sello valórico para trabajar el ámbito de convivencia, o puede incluso asociado a esta misión evangelizadora, que puede tener un colegio católico, ¿cierto? En esta lógica confesional, este sello valórico religioso confesional que pueden tener algunos colegios, desde un sello más religioso, ¿cierto? Un sello valórico más religioso. También cuando se impregna la gestión de la convivencia escolar desde esos sellos valóricos, se potencian las acciones que se pueden hacer desde ahí, ¿cierto? Trabajándolo incluso desde el mismo proyecto educativo institucional, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno revisa la investigación en esta esfera y cuando efectivamente se han hecho estudios sobre cómo se está trabajando a nivel internacional el ámbito de la convivencia escolar en distintas experiencias educativas, un poco apuntan como síntesis, ¿cierto?, a estos 4 puntos, ¿ya? Esas un poco son como las directrices que nos muestra la evidencia a partir de lo que se ha ido haciendo en el ámbito de convivencia, ¿ya? Veamos ahora cómo debemos hacerlo, ¿cierto? ¿Qué es concretamente lo que yo puedo hacer y cómo se levanta este cuarto elemento que está hoy día estipulado en la ley de violencia escolar, que en el fondo es, bueno, actualice su reglamento o forme un nuevo reglamento de convivencia, tiene que tener protocolos para situaciones críticas, ¿cierto? Tiene que tener un encargado de convivencia escolar y además tiene que tener un plan de intervención, ¿cierto? Un plan de gestión, ¿ya? No es que yo día a día vaya pensando lo que voy a hacer y se me vaya ocurriendo y diga, ya, mañana voy a hacer un taller, no sé con qué cosa, de algún tema, sino que eso tiene que estar planificado previamente, ¿ya? No puede quedar ahí como a la suerte del día a día, ¿ya? Y esta intervención, chicos, se traduce más o menos en estos 6 puntos que yo expongo acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que ocurre por lo general, y les va a tocar probablemente a ustedes cuando vayan a hacer muchos la práctica, ¿cierto? Los que quizás opten por un área más educativa, o incluso en otros ámbitos también ocurre, o cuando uno sale al mundo del trabajo y llega, por ejemplo, a un establecimiento educacional, es muy común que suceda que llega el psicólogo o llega el alumno en práctica, ¿cierto? Llegaste el lunes a hacer tu práctica y quieren que para el día viernes tú estés haciendo un taller con el octavo básico porque es el curso más problemático, ¿cierto? Un taller en cualquier cosa, ¿ya? Se portan muy mal, hágale algo, haga un taller para que se porten mejor, ¿ya? Y muchas veces, lo complejo de eso es que muchas veces los psicólogos caen en esa, entre comillas, en esa trampa, ¿ya? ¿Por qué? Porque muy mal estaríamos en hacer esto de, frente a la primera demanda, ¿cierto? La primera solicitud, que a lo mejor va a tomar en cuenta solo la visión de una persona, por ejemplo, lo que dice el profesor jefe del curso, sin tomar en cuenta nada más, sin hacer un diagnóstico previo, sin evaluar el terreno, ¿cierto? Yo llegue el día de mañana, me empiezo a bajar actividades de internet y el viernes, ¿cierto?, esté haciendo un taller en no sé qué cosa, ¿ya? Eso es inadecuado y por lo general son intervenciones que no tienen mucho impacto porque en definitiva no se ha hecho una planificación ajustada a el público que yo voy a intervenir. Ya es como cuando yo, no sé si se los mencionaba quizás al inicio cuando partimos con las clases, pero es como decir, bueno,
supongamos, soy psicólogo, llego a un colegio a trabajar como dupla psicosocial de convivencia escolar y la profesora de tercero medio me dice, necesito que el viernes a lo antes posible ustedes como dupla trabajen con el tercero medio sobre prevención de embarazo adolescente, ¿cierto? Creo que le hagan toda que les vayan a decir todo lo que guarda relación con aplazar la vida sexual, porque es pecaminoso tener sexo, ¿cierto? A los 16, 15 años, ¿cierto? No, estos niños están desbandados, ¿cierto? Andan con la maldad en la cabeza, entonces necesito un taller para que les digan todo lo malo que es el sexo, ¿cierto? Todo lo pecaminoso inadecuado que es tener conductas sexuales a esa edad, ¿ya? Entonces, a veces los equipos y los psicólogos caen en esa trampa, ¿ya? ¿Y cuál es la trampa ahí, chicos? ¿O cuáles son muchas de las trampas que hay en esa acción? ¿Alguien podría ahí comentar? Después siempre van a querer que haga las intervenciones así, y si no salen de la forma correcta, le van a echar la culpa a usted o al psicólogo. Ya, O pero no más tiene los allá resultados que de ellos eso. esperan. Ya, pero Que, más allá de eso. que no Que no evaluó se les primero. puede decir a los niños que como que el sexo es pecaminoso, que hay como enseñarles nomás. No hay que, o sea, Ya. por ahí va. Sí, sí se entiende, ¿cierto? En el fondo hay un juicio de valor, ¿cierto? Y además es un juicio de valor súper infundado, ¿cierto? Esta connotación de que también es muy oscurantista, ¿cierto? Como de la Edad Media, que todavía está presente en nuestra sociedad, ¿cierto? Que el cuerpo es algo que no debo mostrar, que es algo oscuro, que el sexo es algo cochino, ¿ya? Está lo que dice Leticia, que en el fondo es como que se acostumbran a que se le levanta una demanda al psicólogo y el psicólogo al día siguiente tiene que hacer algo, nadie sabe bien qué, pero algo tiene que hacer. Otra, este juicio asociado a que, este juicio valórico, ¿cierto? Este sesgo asociado a una connotación negativa de la vida sexual de las personas. ¿Y qué otra cosa? Por ahí había otro compañero que algo había comentado. Yo ¿Qué otra decía cosa? que no se puede intervenir sin una evaluación previa. Correcto, además, ¿cierto? Porque imagínense, tercero medio, eh, y la profesora me pide que yo les vaya a hacer un taller con un cierto sesgo ideológico, muy errado por lo demás, ¿cierto? Para que les vaya a interiorizar esto de que no tengan vida sexual porque el sexo es malo a esa edad, ¿ya? ¿Saben cuál es además de todo lo que han comentado, cuál es el principal riesgo? De que yo termine haciendo cosas que no son adecuadas para ese público, porque muy probablemente, y de hecho lo que se termina haciendo además en este ámbito de la sexualidad, es que se hacen intervenciones que van dirigidas a solamente la formación valórica, una formación valórica además muy sesgada desde la mirada adulta, incluso con ciertos sesgos religiosos, ideológicos, que se respeta, pero probablemente no todas las personas tendrán esas mismas creencias, y porque además se pretende que la educación sexual en la adolescencia esté solamente fundamentada en la abstinencia sexual. O sea, tratamos de prevenir el embarazo adolescente y las enfermedades de transmisión sexual basándonos en la abstinencia, ¿ya? ¿Y cuál es el peor riesgo? De que si planteamos una intervención en ese foco, con cursos con niños que están en tercero medio, en una realidad más o menos homogénea en Chile hoy día, lo que vamos a tener es que muchos de esos niños ya han iniciado la vida sexual. No todos, pero probablemente ya hayan niños que a esa edad, o adolescentes que a esa edad, hayan iniciado su vida sexual, que estén en relaciones de pareja o de pololeo, ¿ya? O que estén, aporta cierto producto de una relación de pareja, de pololeo, que estén a puertas ya de incursionar en conductas de heteroerotismo, porque lo del autoerotismo, ¿cierto? Además ya empezó hace tiempo ya, ¿cierto? En los primeros, en la parte de la etapa de la pubertad, cuando hay, digamos, signos biológicos que se asocian al desarrollo sexual tanto en la mujer como en el hombre. Y de ahí ya vienen experiencias que son naturales, que están basadas en nuestra biología como especie, que ocurre un cierto despertar sexual, ¿cierto? Y ya viene erótica. Entonces, lo que viene después justamente es pasar un plano de conductas
heterosexuales, ¿cierto? Con otras personas, ¿ya? Que impliquen o no el coito propiamente tal, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el error que se cae? Que además de todo lo que ya comentaron, ¿cierto? De que no podemos intervenir sin hacer un diagnóstico previo, de que puede haber un juicio valórico, ¿cierto? Frente a ciertos temas, que el psicólogo en el fondo queda un poco ahí como a la víspera de lo que te digan, de lo que tienes que hacer, y tú sales como con cosas al día siguiente, y porque además si hacemos eso, probablemente la intervención, la estrategia está mal diseñada, porque yo no puedo, primero hay un sesgo asociado a que yo debo impulsar como único método anticonceptivo o la estrategia de abordar la sexualidad en base a la abstinencia. Esa es una forma, no es la única, y por lo demás es la forma menos común de afrontar la sexualidad. La mayoría de las personas, de los seres humanos, cuando ya pasan una etapa adolescente y adulta, tienden a tener una vida sexual activa. Es muy poca la gente, incluso eso hoy día está cuestionado desde el clero, ¿cierto? Incluso las personas asociadas a ciertas religiones que tienen votos de celibato, incluso para ellos se ha visto a la luz de la historia que es muy complejo. Entonces, la abstinencia sexual es una parte, es una forma de cómo promover ciertos, por ejemplo, mecanismos de anticoncepción, pero no es la única. Y si además yo ya tengo niños que han empezado a tener una vida sexual activa, esa estrategia no me sirve. Por lo tanto, esto que yo quiero prevenir, entre comillas, que es el embarazo adolescente o tener una vida sexual más responsable cuando se comienza con la vida sexual, probablemente esa intervención no me va a servir, me va a fallar. ¿Ya? Entonces, doy ese ámbito como ejemplo porque es un ámbito que por lo general, de partida sigue siendo un tema tabú, es un ámbito que todavía cuesta mucho trabajarlo en las escuelas, y porque además cuando se hace a veces se hace súper mal, ¿ya? Porque se plasman intervenciones con un sello muy adultista, con mucho prejuicio a base, y por lo general son intervenciones tratando de promulgarle a los adolescentes esto de la abstinencia, la abstinencia, la abstinencia, ¿ya? Como que si la vida sexual no fuera parte de nuestra esfera del desarrollo humano, ¿ya? Y como invisibilizando que efectivamente, tarde o temprano, las personas en su gran mayoría van a tener una vida sexual activa, y eso por lo general sucede entre la pubertad, la adolescencia y los primeros años de juventud, ¿ya? Por lo tanto, ahí no podemos basarnos solamente en programar la abstinencia, ¿cierto? Tenemos que enseñar sobre métodos anticonceptivos, de regulación, enseñar a usar el anticonceptivo, o sea, el preservativo, ¿cierto? Todas las otras formas de anticoncepción, no solamente poniendo el foco en el tema del embarazo, hay un montón de otros temas que hay que trabajar en temas de sexualidad y efectividad, y además no todo tiene que ser focalizado en el sexo, además, que es una parte de la sexualidad. Dígame. ¿Qué pasa si yo sigo todos los pasos a seguir, como hacer el diagnóstico, no hacer juicios de valor, y uno planea la intervención? ¿El colegio puede no permitirme hacer la intervención? Por supuesto. Sí. Absolutamente. Y por eso es que antes de que usted vaya a hacer cualquier cosa, por lo general cuando uno llega a la escuela, llegó el psicólogo, llegó la psicóloga, ya, necesito un taller de no sé qué cosa, y usted termina haciendo esto, ¿cierto? Se va directo al paso 5, así como a intervenir, a ejecutar el plan de intervención. Lo que tiene que hacer usted antes en cualquier tema, no solamente en tema de sexualidad, es incluso antes del diagnóstico. Miren lo que dice acá, el diagnóstico es como el paso 4. Antes de eso yo tengo que incluso trabajar en estas esferas, en la sensibilización y en la difusión. ¿Por qué? ¿Qué creen que pasa en una comunidad? No solo en las escuelas, en cualquier comunidad, cuando llega un experto, ¿cierto? Llega alguien, entre comillas, como en calidad de experto, o llega alguien que tiene cierto rol y obliga a trabajar en cualquier cosa, ¿cierto? Hoy día llegó alguien y me dice que vamos a tener que trabajar en la prevención de riesgos laborales. ¿Y por qué? Si eso a mí no me interesa, no le veo cuál es la importancia. No, porque el jefe lo dice. ¿Qué creen que pasa en una comunidad cuando las intervenciones humanas se plasman desde esa lógica? ¿Qué creen que pasa? No le toman en cuenta, no tiene muchos resultados. Se levantan muchas barreras. Y eso está hiper estudiado desde la lógica, desde la psicología organizacional. Por eso es que antes, chicos, estoy aquí, ustedes me verán, no sé si se me nota
Estoy aquí luchando con el cierre de la chaqueta que se me pilló y me dio mucho calor. Estoy tratando de bajarlo. Pero lo que pasa, chicos, volviendo al tema, es que cuando uno intenta intervenir, sobre todo incluso no en solamente intervenciones psicosociales, cuando en las empresas intentan promover, por ejemplo, ya llegó la última tecnología de no sé qué, y es el último avance para mejorar el sistema productivo de no sé qué máquina. Cuando eso no se hace un tratamiento previo, por lo general la gente, los miembros de esa comunidad, los que le atañe directamente ese cambio, generan barreras, ¿ya? Porque el cambio en todo sistema genera miedo. Lo mismo que pasa cuando uno aborda terapia familiar, ¿cierto? Cuando a ti te tratan de mover de tu zona de confort, una zona donde uno está seguro, ¿cierto? Uno sabe que a lo mejor no todo funciona tan bien, pero por lo menos sabemos cómo funciona, ¿cierto? Y hemos estado ahí mucho tiempo en eso, ¿ya? Cuando viene alguien en cualquier dimensión y me trata de imponer un cambio, aunque me diga que eso va a ser bueno, que es algo positivo, por lo general los sistemas levantan barreras, ¿ya? Y es por eso que yo siempre les comento, bueno, la primera gran arma de intervención y cómo se ha ido avanzando en muchas de estas temáticas en distintos planos es hablando del tema. Temas que antes no se hablaba, hoy día se están hablando, y probablemente la primera estrategia o arma interventiva de la violencia es empezar a hablar de la violencia, pues cuestionar sistemas que son violentos, ¿cierto? Si queremos dejar que la sexualidad deje de ser un tabú, bueno, lo único que tenemos que hacer es hablar de sexualidad, pues. Si queremos que los niños no perpetúen situaciones crónicas de abuso sexual, bueno, tenemos que hablarle a los niños de temprana edad de todo lo que implica la sexualidad, desde los órganos genitales, de dejar de hablar, por ejemplo, del pilín cuando el niño tiene 3 años, y decirle eso se llama pene, y probablemente es un órgano íntimo que tú no debes mostrar y que nadie te debe tocar, ¿cierto? Todas esas cosas, bueno, ahí hay que hacer estrategias iniciales de sensibilización, ¿ya? Porque si no, lo que va a pasar es un poco la pregunta que hacía recién la compañera, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa si yo hice un buen diagnóstico y todo el diagnóstico me apunta que este es el ámbito más necesario, más urgente de intervenir, y usted se pone a intervenir desde el mejor plan de sexualidad, lo adecúa además a la característica del establecimiento, y súper entusiasmada tratas de empezar a intervenir, y el director luego llega y te dice, oiga, ¿por qué usted está haciéndole talleres de sexualidad a estos niños si los papás no quieren? ¿Está loca? ¿Cómo se le ocurre que le vaya a mostrar un preservativo? Si acá lo que hay que tratar de promover es que los niños sean abstinentes sexualmente. Entonces, ahí te pueden despedir. Entonces, lo que tiene que ocurrir, chicos, previo a cualquier intervención, incluso previo al diagnóstico, es un periodo de sensibilización. Y ahí es fundamental que la gente que está a la cabeza de la institución esté, entre comillas, alienada, ¿cierto?, con estos propósitos, un poco lo que veíamos recién, ¿cierto? ¿Qué nos muestra la evidencia? Bueno, son comunidades que efectivamente involucran a los distintos miembros y que son comunidades que efectivamente se han puesto la camiseta por trabajar estos ámbitos, ¿ya? Porque si efectivamente uno quiere trabajar en estas temáticas y no estás, entre comillas, como validada desde las personas que ostentan cargos de poder, probablemente nadie más en el colegio vaya a subirse a ese carro, ¿ya? Entonces, ahí vienen primero periodos de sensibilización, de difusión, de empezar a plasmar el tema, de hacer incluso consultas, ¿cierto? Mira, hace X años ocurre que está esta ley, ha demostrado por qué es importante, incluso a nivel de aprendizaje académico, porque es importante trabajar el ámbito de convivencia escolar. Tiene muchos impactos incluso a nivel de salud mental, incluso a nivel de los resultados pedagógicos, ¿cierto? Y vamos a contratar a alguien o va a haber un equipo, ¿cierto? El equipo de orientación va a empezar a trabajar en este ámbito, ¿ya? Probablemente les van a hacer algunas encuestas, vamos a hacer una reunión de trabajo, ellos van a levantar un diagnóstico y luego vamos a definir dentro del consejo escolar en qué áreas vamos a trabajar, ¿cierto? Durante todo este periodo académico, a lo mejor vamos a tener metas a corto plazo, ¿cierto? Cosas a trabajar en este semestre, pero también vamos a tener algunos objetivos más globales, ¿cierto? De aquí planteándonos objetivos de aquí a 3 años, incluso como comunidad educativa, y dentro de todos estos periodos vamos a tener actividades para este semestre, para el segundo semestre, luego vamos a reevaluar nuevamente el próximo año y vamos a ir viendo si ajustamos esos objetivos para los años siguientes o los cambiamos, etcétera, etcétera, ¿ya? Dígame. ¿Estas etapas de sensibilización y difusión se hacen con el equipo directivo o con los alumnos? Con toda la comunidad educativa. En lo ideal, tú debes estar validada por el cuerpo directivo, por las personas que ostentan cargos de autoridad,
Ellos en el fondo tienen que darte como el pase, ¿cierto? Y luego tú hacer acciones de sensibilización o de difusión, ojalá con todos los miembros de la comunidad educativa, con los alumnos, con los padres y apoderados en las reuniones, con los profesores en las reuniones de consejo de profesores, ¿ya? Luego de eso... Profesora. ¿Puedo sacar esta? Ahí de suyo. Ahí sí, ya. Dígame. Una duda. Es que, como hablaba del tema, usted, ¿qué hago si ya yo llego a un colegio y me piden esto de hacer al tiro un taller, pero yo sé a lo mejor que no es lo más adecuado porque están todas estas fases primero? ¿Lo digo? ¿No lo digo? Si lo digo me pueden echar, ¿qué es lo que se recomienda hacer? No, Aunque pues tiene que decirlo, sí. O aunque esté trabajando, porque igual yo creo que si uno va a práctica, uno igual va con miedo porque uno va como pollito de universidad todavía. Entonces igual es muy importante lo que plantea ahora, porque uno puede ir y uno plantearlo, pero puede que no lo tomen en cuenta. Entonces uno, ¿qué hace ahí? Ya, mira, en los procesos de práctica, que justamente tiende a ocurrir eso, de hecho, en el proceso de práctica además se explicita esa situación. Las primeras 3 semanas de práctica, o a veces las primeras 4 semanas de práctica, son para que los alumnos levanten esto, o sea, para que se hagan estos 4 primeros puntos. Por lo tanto, eso en el contexto de práctica, que es un contexto entre comillas protegido, porque ustedes van a tener además un profesor desde la universidad como su docente guía, y además en las reuniones de coordinación inicial hacia los establecimientos y los distintos centros de práctica, eso se explicita, ¿ya? Se les dice, ojo, que al inicio los alumnos van a estar levantando su proyecto de práctica. En esas primeras semanas van a tener que empezar a conocer a la comunidad educativa, en este caso, si lo enmarcamos el ejemplo de la comunidad educativa, esperamos que los inserten en algunas reuniones para que la gente lo conozca, ¿cierto? Se sensibilice con la labor que va a ir haciendo la alumna, para que sepa que va a estar esta persona en práctica. Y estas semanas también, ¿cierto? A partir de aplicación de técnicas cualitativas y cuantitativas, ella va a levantar un diagnóstico que va a tener que referirlo en su proyecto inicial de práctica. Ese proyecto inicial de práctica luego lo visa el supervisor docente, si está bien, si está mal, si hay que hacerle correcciones, y recién ahí se establece un proyecto de intervención, que es este paso. Y recién ahí el alumno empieza a ejecutar acciones concretas propiamente tal, ¿ya? A veces, dependiendo del contexto de práctica, en esas primeras semanas también te sirve participar ya en acciones interventivas, ya en el sentido, por ejemplo, que ya el equipo de convivencia está haciendo talleres con, no sé, con todos los primeros medios, ¿ya? Entonces, ahí se le invita al alumno, a pesar de que están estas semanas iniciales, que le sirva a él también como diagnóstico, ¿cierto? Para hacer todas estas etapas, para que lo conozcan, para que él se interiorice con la cultura del establecimiento, para que vean en qué talleres están trabajando, ¿cierto? Y por ahí puede empezar a hacer algunas cosas en compañía de los supervisores en terreno, de la gente del establecimiento. Pero paralelamente, ese alumno en práctica, alumno o alumna, va a tener que estar levantando estos elementos para armar este diagnóstico, que es lo que ustedes elaboran en un informe inicial de práctica, ¿ya? Cuando después uno sale y ya está trabajando, ¿cierto? Aunque sea, como tú dices, a lo mejor en los primeros años uno viene como bien temeroso, ¿cierto? Jovencito, jovencita, y te pueden salir, ¿cierto? Ya encontraste trabajo, fuiste a trabajar, llegaste el lunes y quieren que para el día viernes tú estés levantando un taller con el octavo B, ¿ya? Porque es un curso problemático. Entonces ahí tú, desde tu expertise, tienes que decir, bueno, sí, no, ningún problema, vamos a hacer intervenciones con los distintos cursos o con los cursos que estén con algunas situaciones, pero previo a eso tengo que hacer unas acciones de diagnóstico inicialmente. Entonces, tengo que ponerme al día, recién vengo llegando, ¿cierto? Voy a revisar algunos documentos del establecimiento, me voy a coordinar con el resto de las personas que trabajan en convivencia, voy a tener algunas entrevistas con el orientador, probablemente también con usted, profesor, a lo mejor le haga llegar alguna encuesta o lo cite a alguna reunión de trabajo, o en el marco del consejo de profesores vamos a tener quizás una pequeña actividad, para ir viendo cuáles son las necesidades y problemáticas más relevantes del establecimiento y luego de eso empezar a intervenir, ¿ya? Entonces a lo mejor no voy a hacer el taller de manera inmediata este viernes con el octavo, a lo mejor no me voy a tomar un par más de semana, porque tengo que estar primero realizando, levantando este diagnóstico, que es súper necesario porque eso me va a permitir establecer qué voy a hacer con ese curso, ¿cierto? Me va a poder establecer con mayor certeza y claridad cómo voy a armar esa intervención, para después efectivamente estar en talleres o intervenciones o lo que corresponda hacer con el octavo B y con otros cursos probablemente, ¿ya? Entonces,
eso efectivamente son, entre comillas, habilidades que uno después igual desarrolla. Ya un poco yo les comento qué sucede en la práctica, qué es lo que van a vivir todos probablemente el próximo año. Y es lo que van a estar todos, además, no solamente en el área educacional, en todas las áreas, la lógica del proyecto de práctica es la misma. Las primeras semanas ustedes están haciendo esto, ¿ya? Y tienen que entregar un proyecto de práctica con ese diagnóstico. Además, esta etapa de la capacitación, entre comillas, después uno se termina capacitando. Cuando trabaja probablemente, o propiamente, uno capacita, ¿cierto? Si yo no me manejo en un tema, lo ideal es que me ponga a leer documentos, retome alguna materia, asista a algún curso, etcétera. Pero en la práctica, por ejemplo, estas primeras semanas también están ligados a este punto, ¿ya? No que vayan a tener que ir a un curso de capacitación, pero ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué le piden unos alumnos? Bueno, que si va a ir a trabajar o va a hacer la práctica en el ámbito educacional, concretamente en convivencia escolar, bueno, que lea, porque dentro de lo que tiene que levantar en ese proyecto de práctica tiene que ir un marco teórico, ¿cierto? Tienen que aparecer variables y eso tiene que estar sustentado desde la teoría. Lo mismo si vas a hacer tu práctica en un consultorio en el área de clínica adulto, en un hogar del Sename, en una empresa, ¿cierto? Tengo que, en el fondo, ponerme al día con las cosas que no sé de materias específicas o de temáticas específicas que son propias del contexto donde estoy trabajando o donde voy a hacer la práctica, ¿ya? Entonces, estas etapas que están como invisibilizadas son súper importantes porque tienen que ver con todos estos aspectos. Uno, poder hacer un plan de intervención más pertinente, más ajustado a la realidad, que no dé palos de ciego en el fondo. Dos, porque tengo que hacer asociado a eso un diagnóstico inicialmente. Tres, para poder instruirme en cosas que a lo mejor no manejo del todo y voy a tener que conseguirme libros, leer, buscar paper, consultar, etcétera. Cuatro, porque tengo que sensibilizar, ponerme en diálogo con esas personas que voy a intervenir para que no levanten barreras, ¿cierto? Y un poco todo lo que ya he comentado. Ya para luego, después de eso, ¿cierto? Trabajado en el contexto escolar, idealmente desde el consejo escolar, ¿cierto? Con miembros representativos de cada unidad, poder ir levantando líneas de trabajo, que yo luego, si soy el responsable de eso, por ejemplo, si es el equipo de gestión de convivencia escolar o el encargado de convivencia escolar, debo plasmar en un documento escrito, ¿cierto? Que es un plan de intervención, ¿ya? Y luego de eso, algo que tampoco por lo general se hace, es ir monitoreando esas acciones que están estipuladas en el plan de intervención y luego hacer evaluaciones también de aquello, ya que es algo que también se plasma muy bien en el proyecto de la práctica que ustedes van a tener el próximo año, ¿ya? Vamos avanzando. Veamos qué cosas se pueden hacer en este plan de intervención, qué cosas yo podría empezar a intervenir, ¿cierto? Por ahí yo he dado algunos ejemplos del ámbito de sexualidad y afectividad, también hemos ido abordando algunos otros temas, pero ¿qué cosas se pueden plasmar en este plan de intervención? Teniendo como óptica que yo puedo intervenir distintos planos, ¿cierto? Desde un clima de aula, o sea, un grupo curso en específico, por ejemplo, ya voy a intervenir a todos los primeros medios. Este liceo tiene 5 primeros medios y vemos que es un paso más o menos crítico, ¿cierto? Vienen saliendo de enseñanza básica, saliendo de octavo, ahora van a primeros medios, se conocen por primera vez porque venían de otras escuelas y ahora parten aquí en este liceo con el primero medio, supongamos, por dar un ejemplo. So, a lo mejor ahí voy a intervenir clima de aula, ¿cierto? Voy a intervenir atomizadamente estos 5 cursos, estos 5 primeros medios. Ya hago un diagnóstico inicial con ellos y luego los intervengo como grupo, ¿ya? También podemos tener intervenciones que son más globales, ¿cierto? Tomando en cuenta toda la comunidad. Puedo visibilizar también temas de intervención a nivel de clima laboral, ¿ya? Ahí podrían hacerse intervenciones más que con los alumnos, por ejemplo, con el cuerpo docente, con los asistentes de la educación, ¿ya? O incluso tener intervenciones que involucren el ámbito social comunitario. Y dentro de este marco de elementos, ¿cierto? Yo puedo ir levantando ámbitos de intervención desde lo netamente disciplinar, ¿cierto? Cómo regulo la norma y las normas, más bien, y la disciplina, a través de qué, ya sabemos, ¿cierto? Yo lo he repetido bastante, las normas y las disciplinas se regulan en un establecimiento a partir del reglamento interno, ¿ya? Que es algo que históricamente ha estado en la escuela, pero hoy día nos dicen, actualice ese reglamento interno en base a las lógicas actuales y además construye un manual de convivencia. O al revés, ¿cierto? La otra opción es, bueno,
tome el reglamento interno, actualícelo y aquí dentro de ese reglamento interno incorpore las nuevas normas de convivencia, ¿ya? Y tiene un enfoque asociado, ¿cierto? Estas sanciones o estas medidas disciplinares hoy día tienen un enfoque que han transitado más allá del castigo mismo a esta toma de responsabilidad, ¿cierto?, asociado a las consecuencias naturales y lógicas de mi conducta. O sea, si tú tienes tal conducta, tal comportamiento, en algo que además estaba socializado, que era este reglamento interno, que tú como alumno sabías, entenderás que esa conducta hoy día tiene una consecuencia que es natural y lógica. No te sanciono porque yo me quiera vengar, no te sanciono porque yo quiera, en el fondo, denigrarte, humillarte o vengarme, sino que hay una sanción porque tu conducta ha transgredido una norma, esa norma tú la conocías, y eso hoy día tiene una consecuencia que es natural y lógica, que es un poco entender, por ejemplo, si yo me paso una luz roja, eventualmente esa conducta, ¿cierto? Esa transgresión a la norma de tránsito tiene una consecuencia que es natural y es lógica. La primera gran consecuencia es que me puedo matar o puedo matar a alguien si me pasa una luz roja, ¿cierto? La siguiente consecuencia es que a nivel legal y penal en Chile, esa acción tiene una sanción, ¿cierto? Dependiendo de lo que se investiga, analice, si yo me paso una luz roja, tengo una sanción, ¿cierto? Incluso puede, dependiendo de las consecuencias, puede tener una sanción privativa de libertad. Ya no sé, eso uno lo asume entendiendo que tu conducta, tengo que hacerme responsable, ¿cierto? Y que tu conducta eventualmente tiene una consecuencia, ¿ya? Ese mismo enfoque, entre comillas, ha bajado la lógica de la intervención en las normas y las disciplinas en la escuela y también ha bajado la lógica de los métodos de crianza en la familia, ¿ya? Yo no castigo a mi hijo para querer maltratarlo, ¿cierto? Como un método de venganza. Hay ciertos elementos que a lo mejor se van a sancionar, que se van a castigar, no desde el castigo físico, obviamente, porque en el fondo el niño también tiene que entender que su conducta tiene una consecuencia en el ambiente, ¿cierto? Tiene un impacto. Si él hace algo, no se regula, eso puede provocar una determinada consecuencia, ¿ya? Y ahí también tenemos, ¿cierto?, todo el manejo asociado a los protocolos de actuación que hoy día hay que tener. Y si una escuela no lo tiene, probablemente es una pega directa de un encargado de convivencia escolar si te incluyes a trabajar en este ámbito, ¿ya? Revisar los protocolos, actualizarlos, socializar, etcétera, ¿ya? Luego toda la óptica más preventiva que tiene que ver con la resolución de conflictos, ¿ya? Ahí también se pueden levantar diagnósticos. La resolución de conflictos más bien tiene este enfoque de intervención basado en la instalación de mecanismos de mediación y resolución pacífica de conflictos. Ahí también hay que tener gente capacitada, que sepa abordar el tema, diagnósticos previos por curso o incluso a nivel de la comunidad general para determinar qué conflictos pueden estar eventualmente gestándose en la comunidad educativa y cómo se atajan esos conflictos antes de que generen situaciones más graves o que antes que generen situaciones de violencia propiamente tal. Y ahí se evalúan en el fondo, se hacen diagnósticos asociados a la frecuencia de los conflictos, la gravedad de los conflictos, evaluar las soluciones previas implementadas por la comunidad educativa, ¿ya? O si hay muchos conflictos en la comunidad, pero ninguno se ha abordado previamente. El diagnóstico se hace como en esas líneas para luego tratar de ir a la resolución pacífica de esos conflictos, ¿ya? Luego la intervención en situaciones ya más críticas, situaciones propias de violencia, particularmente dentro de esa violencia escolar, los casos de bullying y también cuando ocurren situaciones delictuales dentro del establecimiento, ya sea gestada por algún miembro de la comunidad educativa o por alguna otra situación delictual que afecte a esa comunidad educativa. Ya, por ejemplo, situaciones de microtráfico fuera del colegio, pandillaje fuera del colegio, ver un poco dentro de las competencias que puede tener el establecimiento y de los recursos que pueda tener, qué situaciones se pueden abordar o intervenir. Ya probablemente no vamos a ser capaces de intervenir todo, ¿cierto? No vamos a ir a enfrentarnos ahí al narcotraficante que solventa el microtráfico que luego se viene a poner afuera de mi escuela, pero puedo empezar a hacer acciones preventivas o intervenciones con los alumnos, por ejemplo, justamente asociado a poder educar, empezar a conversar ciertas temáticas, ¿cierto? Desmitificar ciertos temas, enseñar también las posibles implicancias que tiene el uso de drogas en las distintas esferas del ser humano, ¿cierto? Y otras líneas de acción también en ese sentido, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el bullying, que ya sabemos que particularmente para las situaciones de acoso escolar o bullying en Chile, la ley nos dice, ¿cierto? Nos dictamina que tenemos que tener un protocolo de actuación,
¿ya? Lo que está acá arriba. Por lo tanto, si se desvela un caso de bullying o hay sospecha de un caso de bullying, yo tengo que activar este protocolo de actuación y tener un abordaje determinado, ¿cierto? Con plazos determinados, con gente encargada de eso, donde hay que intervenir tanto a la persona agresora o al alumno agresor y al alumno o alumna que queda como en calidad de víctima, ¿cierto? Hay que hacer un abordaje con la familia y de alguna manera empezar a intervenir para que esa situación, entre comillas, se detenga, ¿ya? Y ahí también pueden existir planes de acción específicamente en este ámbito y también a veces se establecen protocolos para situaciones críticas o emergentes, ¿ya? Por ejemplo, a lo mejor nunca ha pasado que llegue un alumno con un arma al establecimiento, pero en ciertos contextos a lo mejor podemos visibilizar que eso, si bien no ha ocurrido, podría ocurrir. Ya no sé, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Si el día de mañana ocurre una situación de este tipo, ¿cómo vamos a actuar? ¿Ya? ¿Quién se va a mover? ¿Quién se va a movilizar? ¿Alguien que tenga jornada completa en el establecimiento? ¿Será el inspector o será el encargado de convivencia? ¿Cierto? Más o menos. Ir efectivamente trabajando en esas temáticas. Javierito. Ya. Disculpen, chicos, que estoy aquí con mi sobrino y justo le cancelaron una clase, entonces para que no siguiera durmiendo se vino para acá y está ahí. Por eso he estado con algunas interrupciones en la mañana. Y además tengo mi perro acá al lado que también ha estado medio inquieto. Otro ámbito de intervención, chicos, que también es algo que se ha ido visibilizando y trabajado en el último tiempo, es todo lo que tiene que ver con la seguridad escolar. ¿Ya? Y ustedes saben que ese ámbito de la seguridad, que también se trabaja mucho a nivel de empresa, ¿cierto? Desde la psicología laboral organizacional, va directamente asociado a la prevención de accidentes, ¿ya? En algunas escuelas ese punto es muy crítico porque un lugar común de accidentes en los niños y adolescentes justamente en la escuela, porque pasa mucho tiempo en la escuela, o al menos hasta antes de la pandemia, ¿ya? De hecho, ¿se acuerdan que cuando empezó este tema del confinamiento aumentaron justamente otro tipo de accidentes infantiles? ¿Se acuerdan cuáles? Que no eran accidentes escolares, eran accidentes domésticos, ¿cierto? Sí, las quemaduras. Sí, porque justamente exacto, porque justamente los niños se trasladaron de pasar muchas horas en la escuela a estar hoy día en las casas, ¿ya? Entonces, bueno, en la lógica presencial o cuando volvamos a la lógica presencial en la escuela, va a seguir siendo un tema también importante de visibilizar, ¿ya? Muchos espacios escolares, hay territorios, hay parte de la infraestructura que es objeto de vigilancia, entre comillas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son lugares que frecuentemente, debido a ciertas características arquitectónicas, pueden facilitar la ocurrencia de accidentes o puedan facilitar quizás situaciones de violencia o de bullying. Por ejemplo, los baños históricamente en los colegios han sido lugares donde ocurren muchas situaciones de violencia, incluso de abuso sexual, ya no sé. Los baños se convierten en un objeto de intervención, ¿ya? No es que uno tenga que ir a hacer talleres de intervención al baño, pero sí alguien que esté constantemente vigilando o más bien monitoreando, ¿cierto? Que no estén agrediendo a algún alumno en un baño, que alguien no esté espiando a alguien cuando va al baño, ¿cierto? Recovecos de la escuela que a lo mejor quedan muy ocultos, que no son un tránsito frecuente de los profesores y que por lo general a veces los chicos van ahí para esconderse o para pololear o para fumar, entonces son lugares que tienen que visibilizarse para prevenir ciertas situaciones, ¿ya? Y en el marco de los accidentes, por ejemplo, lugares donde los niños a veces juegan con juegos muy bruscos, si hay un árbol, un sector donde hay arbolitos en el establecimiento, a veces los niños tienden a trepar, lo que es súper bueno, ¿cierto? Porque desarrollan muchas habilidades psicomotrices, pero pueden existir caídas, ¿cierto? Caídas, golpes, etcétera, ¿ya? Entonces, esto también se viene visibilizando. También hay algunas orientaciones desde el Mineduc que visibilizan también cómo tener ciertos protocolos o sistemas de monitoreo asociados al ámbito de seguridad escolar. Ya eso también lo podemos intervenir o trabajar desde los equipos de convivencia escolar o orientación, ¿ya? Y luego ya avanzamos a... ¿sí? Hay un compañero que tiene la mano levantada.
Dígame, es que yo no lo veo, chicos, porque yo no pongo la opción para el chat, porque la diapo se queda pegada. Entonces, cuando yo estoy así, estoy en modo completo y no veo las manitos levantadas, ni los comentarios. Díganme. Profesora, yo tengo una consulta, es que hay lugares como por ejemplo Japón, en los cuales se instauran medidas como por ejemplo tener una especie de guardia estudiantil, Ujú. en la que son los mismos estudiantes como de los cursos más superiores los que pueden como supervisar áreas que usualmente no está permitido que el otro personal ingrese, como por Sí, ejemplo el tema de los baños. ¿Eso se puede hacer en Chile desde la legislación? ¿Se eso puede instalar se ha de esa hecho en forma? Chile, sí. Se puede hacer y se ha hecho en Chile. De hecho, no sé si ustedes tuvieron experiencia en sus establecimientos cuando eran alumnos de enseñanza escolar, básica o media, pero en Chile mucho tiempo funcionaron las brigadas escolares. Brigadas. Sí. Y después, cuando emergió la Política Nacional de Convivencia Escolar el año 2003, que era lo que yo les comentaba la clase pasada, la primera forma de implementación, la bajada que hubo en algunos colegios, los primeros colegios que se empezaron a embarcar en este tema, la forma de implementación o de abordaje de esa política inicial de convivencia fue justamente tener como alumnos monitores. ¿Ya? El tema es que ahí, como era un primer acercamiento, y recuerden que incluso los postulados teóricos, los enfoques que estaban a la base de esa primera política de convivencia escolar eran desde una mirada súper antigua, súper tradicionalista, donde el objeto estaba puesto en el alumno agresivo, en el niño problema, ¿cierto? La intención era disminuir las situaciones de violencia y luego transitó los años posteriores a estos enfoques más holísticos, ¿cierto? Más integrales, etcétera. Por lo tanto, cuando se empiezan a hacer acciones asociadas a ese primer documento de convivencia escolar, habían alumnos monitores en algunos establecimientos, pero lo que ocurrió, como eso no se manejó bien, era que estos alumnos monitores en el fondo se transformaron como especies de, eh, como de policías. O sea, más que, entre comillas, promover buenos climas de convivencia, eran como eh, eran como las extensiones de los inspectores de patio que iban a acusar a los compañeros cada vez que hacían algo malo. O sea, en vez de ser como un líder positivo o propositivo, eran como ¿cómo decirlo? Para que se entienda. A ver, era como... Eh, hay un concepto que yo antes utilizaba y en este momento no lo rescato de mi memoria. Pero era una especie como de policía malentendido. Ya era como, ya, yo soy tu compañero y ahora si no haces esto o si cometes esta conducta, te voy a acusar para que te castiguen. ¿Ya? Se tornó desde una óptica quizás no muy positiva. Y cuando eso se logra evidenciar a partir de un estudio que hace el Departamento de Educación de la Universidad Católica de la PUC en Santiago, se pone el acento ahí, se dice, ojo, que los colegios que han empezado a implementar la política de convivencia escolar asociando alumnos monitores, parece que esto no ha tenido una buena bajada, no se ha entendido bien, y cuando eso no se está regulando, estos alumnos monitores se transforman un poco entre como una especie de policía acusador, más que ser un líder positivo que propicie desde el alumnado mejores climas escolares o que prevenga ciertas situaciones, ¿ya? Entonces, ahí fue, de hecho, ese estudio fue uno de los mecanismos, uno de los antecedentes que permite cambiar los conceptos que estaban presentes en esa primera política a lo que tenemos en la actualidad desde el 2015 en adelante. Y ahí se cambia, ¿cierto? El objeto de intervención no es el alumno problemático, sino que es la comunidad educativa. Ya aquí nuestra intención no es mejorar necesariamente las conductas agresivas, sino que es poder implementar un sistema de acciones que vayan orientadas a mejorar toda la cultura escolar. Entonces se transita incluso desde los enfoques teóricos que estaban a la base de esa primera política, ¿ya? Pero se ha hecho. Históricamente se puede trabajar así, de hecho. Ahora, ¿cuál es el concepto más adecuado hoy día? Trabajar desde esta óptica de alumnos líderes positivos. Porque hay muchos alumnos que son líderes en cursos chiquititos, grandes, etcétera, pero a veces toman una opción más bien como de liderazgo negativo, ¿ya? Entonces, se puede trabajar en la línea de cómo yo pesquiso alumnos que puedan tener quizás
ciertas características personales, que yo también los instruyo en ciertas temáticas y pueden tomar, entre comillas, ciertos roles más activos dentro del alumnado para que pueda, entre comillas, prevenir, por ejemplo, o poner la luz de alarma si es que está ocurriendo una situación grave y que eso no quede oculta dentro de los alumnos, que era también algo que a veces pasa, ¿cierto? Situaciones que nunca se denuncian, nunca se develan, o que pueda, entre comillas, propiciar desde un liderazgo positivo climas escolares en el fondo más sanos, ¿ya? Eso. Bien, y en eso, ¿sí? Una consulta muy chiquitita. Dígame. Dijo que en el clima laboral uno trabajaba con docentes o trabajadores, con el aula más con los alumnos, pero en el del centro y en el social comunitario, ¿con quién se trabaja? Lo que pasa es que aquí, en estos cuadritos, lo que se intenta hacer en esta gráfica es visibilizar distintos terrenos de acción, ¿ya? Cuando hablamos de clima de centro, por lo general son intervenciones de nivel universal, ¿ya? No me voy a focalizar quizás solo en determinados cursos, sino que voy a tener estrategias universales que vayan dirigidas a toda la comunidad educativa. Y ahí en el fondo lo que se visibiliza es el clima de centro, ¿cierto? El clima social de todo el centro educativo, ¿ya? Entonces puedo tener más bien, más que un taller con un alumno con un curso o con un alumno toda la semana, voy a tener acciones universales en todo el colegio. Por ejemplo, afiches sobre, no sé, violencia escolar, y hago participar todos los cursos, por ejemplo, la hora de orientación o la hora de arte, hago que todos los cursos de primero, por ejemplo, cuarto medio, en una semana X que vamos a trabajar, por ejemplo, vamos a trabajar el valor de la no violencia. Entonces hago que todos los chicos trabajen en la hora de orientación haciendo un afiche sobre la no violencia, y después esos afiches se van a pegar en las paredes del establecimiento. Entonces ahí en el fondo lo que intento impactar es todo el clima de toda la unidad educativa. No me centro en la intervención en un solo curso, en una sola aula. ¿Ya? ¿Se entendió eso, Leticia? Sí, profe. ¿Y el Ya. social comunitario sería como trabajar con otras personas, como redes de apoyo? Exacto, ¿ya? O tener acciones interventivas u objetivos interventivos que incluso salgan de los límites arquitectónicos del establecimiento. Y ahí a lo mejor, por ejemplo, ahí, y esas son experiencias reales, incluso han habido experiencias acá en nuestra misma región. Por ejemplo, colegios que hacen campeonatos deportivos interescolares, ¿ya? Que se utiliza un mecanismo que es más bien asociado al deporte, pero ahí ustedes saben que uno está trabajando habilidades transversales, ¿cierto? Se hace comunidad, uno dialoga con otra comunidad educativa, se trabajan a través del deporte estos mismos elementos, ¿cierto? Como respetar normas, respetar turnos, asumir las consecuencias de tus actos, y un montón de otras habilidades asociadas a una experiencia que puede ser deportiva, que puede ser recreativa. Hay liceos que han trabajado, por ejemplo, este tema de en los tiempos actuales, ¿cierto? El tema de las competencias ciudadanas, y se hacen foros, se hacen debates. No se hace solo en el plano del liceo, sino que a lo mejor se va a hacer a una junta de vecinos, por ejemplo, ¿ya? O se hacen acciones mancomunadas con el cuerpo de bomberos, a veces con la PDI, ¿cierto? Acciones comunitarias en una plaza cercana al establecimiento, y a lo mejor se puede reparar la plaza, o se hacen acciones en la línea de la ayuda social, ¿cierto? Por ejemplo, la escuela tiene una labor de apoyo social a un determinado hogar de menores o un hogar de abuelitos, ¿ya? Y se estipula en el calendario, ¿cierto? Que, por ejemplo, van a haber donativos de parte de la familia y se les va a ir a dejar, no sé, canastas alimenticias a los abuelitos, o se van a reunir fondos para ayudar a una comunidad que a lo mejor está en un sector muy precario, ¿ya? Y ahí yo efectivamente observo cómo los objetivos de intervención desde un plan, ¿cierto? Levantado desde el establecimiento, tiene objetivos que son más bien a nivel social comunitario, ¿ya? Pero pero emergen desde ese establecimiento, ¿ya? ¿Se entendió? Sí, profe. Muchas gracias, sí. Y en esta misma línea, chicos, podemos entender que se pueden ir desarrollando acciones de trabajo propiamente tal, ya sea en lo preventivo o en lo interventivo propiamente tal, asociado a
desarrollo de competencias socioemocionales, todo esto que hacen muy bien los psicólogos, ¿cierto? En la línea de la formación personal, habilidades de autorregulación, formación socioafectiva, que es un ámbito muy potente de trabajo hoy día, porque eso además nos liga fuertemente con el establecimiento de mecanismos que resguardan la salud mental, ya un tema importantísimo para nuestra disciplina, ¿cierto? Que incluso nos nexa, ¿cierto? Nos une más incluso a la labor clínica, ¿cierto? No estoy diciendo que acá se tenga que hacer labor clínica en los colegios, pero entendiendo que el desarrollo personal asociado a una sana salud mental está fuertemente implicado en poder desarrollar competencias socioemocionales desde temprana infancia. Y hoy día es un ámbito muy propicio de intervención desde la escuela, ¿ya? Y ahí se pueden hacer también desde talleres psicoeducativos en adelante, ¿cierto? Talleres psicoeducativos, intervenciones universales quizás con toda la comunidad, afiche, el día de, ¿cierto? Trabajo con docentes, trabajo con padres, trabajo con alumnos, ¿ya? Ese es un campo muy fructífero donde uno podría cranear muchas cosas, ¿ya? Luego todo lo referido a la formación en sexualidad y afectividad, desde la educación y desde la prevención, todo lo que tiene que ver también con el ámbito valórico, que por lo general cuando se trabaja eso, las escuelas lo plasman también muy asociado a los sellos educativos institucionales, ¿cierto? Asociado a una determinada... a un determinado proyecto educativo institucional, ¿cierto? Porque ahí probablemente hay ciertos valores institucionales que a lo mejor yo pueda intentar fortalecer desde el ámbito valórico, ¿ya? Que intentan en el fondo propiciar una identidad institucional desde los miembros de esa comunidad, ¿cierto? Este sentido de pertenencia, y se sabe que trabajando esos aspectos, yo aumento en esa comunidad la cohesión grupal, ¿ya? Y recuerden que siempre en cualquier esfera de comunidad humana cuando se propicia, ¿cierto? Y cuando existe una mejor cohesión grupal, por lo general son comunidades que son más fortalecidas en cuanto a los factores de riesgo, ¿ya? Cuando tenemos comunidades que están muy disgregadas, con poco sentido de pertenencia, con una muy baja identidad asociada a ese lugar, por lo general son comunidades que tienen muy mal clima social. Ya estos lugares que yo les comentaba, bueno, nadie quiere ir, ¿cierto? Los profesores presentan mucha licencia médica, es un lugar como que más que sentido de pertenencia genera rechazo, ¿ya? Y eso obviamente es negativo en muchos sentidos, ¿ya? Es negativo para la salud mental de los alumnos que están en formación, es negativo para la salud mental de las personas adultas que trabajan en esa institución, es negativo porque se alcanzan peores resultados en términos de rendimiento académico, es negativo porque además cuando ocurren situaciones graves se tienden a ocultar y a no develar, ¿ya? Etcétera, etcétera. Luego, otro ámbito de intervención que lo podríamos incluso plantear en este concepto de las competencias cívicas, ¿ya? Si eso, por lo general, ha sido como extirpado un poco progresivamente dentro del currículum, recordemos que además en un cierto momento las competencias cívicas estaban casi dentro del currículum oficial, ya como una asignatura. Hoy día ya no lo tenemos así. Pero se podría trabajar, por ejemplo, como un ámbito de intervención en este plan de convivencia escolar, ¿ya? Todo lo que tiene, y que está muy contingente en los tiempos actuales, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de competencia ciudadana, mecanismos de participación, mecanismos para poder ir asumiendo roles de mayor democracia y liderazgo positivo en el seno de nuestras sociedades, ¿ya? Estos y otros ámbitos son solamente a modo de ejemplo. Hay muchas otras esferas de intervención que se pueden levantar. Obviamente, ¿qué es lo que va a definir en qué yo termino interviniendo? No es solamente lo que a mí me parezca más entretenido, más bonito o lo que yo tenga mayor expertise, sino que lo que va a definir eso que yo voy a terminar interviniendo tiene que ver con el diagnóstico que yo haga de esa comunidad, ¿ya? Yo puedo a lo mejor tener mucho conocimiento en sexualidad y afectividad y a lo mejor me encanta el tema y sé cómo son los programas más efectivos a nivel internacional, pero si yo no hago un diagnóstico y no observo que la comunidad está reticente a trabajar ese tema y probablemente voy a generar más conflicto, que primero tengo que trabajar la sensibilización en ese tema para luego recién empezar a hacer un diagnóstico e intervenir,
probablemente cometa errores, ¿cierto? Probablemente la gente se sienta transgredida y levante muchas barreras a esa intervención, ¿ya? O porque a lo mejor lo más prioritario para trabajar hoy día no es sexualidad y afectividad, a lo mejor es otro tema, un tema más gravitante que a lo mejor yo estoy no mirando y a lo mejor es más prudente trabajar en este otro tema hoy día, este semestre, y a lo mejor el segundo semestre o el otro año me meto a trabajar quizás, de acuerdo al diagnóstico, en temas de sexualidad y afectividad, ¿ya? Por lo tanto, todo eso va a depender, nuevamente, ¿de qué? De este diagnóstico inicial, ¿ya? No es lo que a mí se me ocurra, ni lo primero que me diga el profesor del aula, sino que un diagnóstico a partir de por lo menos un pequeño levantamiento de información que yo tengo que hacer en esa comunidad educativa para luego poder establecer qué voy a hacer o qué no voy a hacer, ¿ya? Esto obviamente, chicos, también entrecruza actividades que pueden estar insertadas en el plano curricular propiamente tal, ¿ya? Que es un poco lo menos común, ¿ya? Por lo general, a nivel curricular, ¿dónde se pueden plasmar estas líneas de acción? En las horas de orientación o consejo de curso, ¿ya? Y por lo general, este marco de acción más bien va a quedar en la experiencia de nuestro país, por lo general, va a quedar asignada a actividades de tipo extracurricular, ¿cierto? No tengo un espacio como muy oficial dentro del currículum, pero por ahí se van haciendo algunos espacios, por lo general en la hora de consejo de curso, de orientación, para que se realice un taller, si es que esa es la línea de trabajo que yo voy a tener, por ejemplo, con un curso, ¿cierto? O ir trabajando ciertas temáticas con apoyo de los profesores de aula en las horas de orientación, por ejemplo, ¿ya? O lisa y llanamente fuera del espacio regular de asignatura a través de actividades extracurriculares, ¿ya? ¿Cuál es el enfoque de trabajo, chicos? Es lo que vemos acá, ¿cierto? El enfoque de trabajo fundante de todas estas líneas de intervenciones va asociado a esto, ¿ya? A poder levantar justamente en este diagnóstico los factores de riesgo, ya sea de un grupo de alumnos, de un curso o de toda la comunidad, identificar factores de riesgo y factores protectores, ¿ya? ¿Y cuál es el enfoque de trabajo? Tratar de fomentar los factores protectores o incluso tomarme de ellos para levantar una intervención y tratar de disminuir los factores de riesgo, ¿ya? Y eso se hace a través de intervenciones universales, focalizadas o indicadas, ¿ya? Y obviamente tiene que existir un equipo, en lo ideal, ¿cierto? Un equipo psicosocial capacitado en estas temáticas para que, entre comillas, lleve el resorte, ¿cierto? Coordine y lleve a gestionar y ejecutar estas acciones, ¿ya? Obviamente, en comunión con el consejo escolar, socializado con el resto del establecimiento, validado por los equipos directivos, ¿cierto? Ahí el tipo de intervención, por ejemplo, si yo me pongo objetivos solo universales o tengo objetivos en las 3 ópticas, ¿cierto? O voy a tener objetivos solo a nivel focalizado e indicado, esa decisión nuevamente va a depender de mi diagnóstico, ¿ya? Y esto es lo que vamos a ir viendo. Profe, una consulta. Diga. Por ejemplo, si usted está trabajando con prevención en drogas en un colegio, se supone que, claro, no tienes que trabajar como con toda la comunidad, pero, por ejemplo, lo que son los factores de riesgo, como son temáticas muy complejas, por ejemplo, el psicólogo, y por lo general los psicólogos educacionales están solos porque no tienen un equipo muy grande multidisciplinar. ¿Hacia dónde debe dirigir, por ejemplo, ese tipo de trabajo cuando es de prevención en escolares, por ejemplo? Puntualmente el tema de la prevención en droga. Sí. Es que va a depender de esto mismo, Ángela, de que tú inicialmente tienes que levantar un diagnóstico y en base a ese diagnóstico tú vas a establecer en qué nivel trabajas, si trabajas con toda la comunidad a nivel de intervenciones universales, o si a lo mejor hay alumnos ya con situaciones de riesgo inminente, que ya, por ejemplo, están con una conducta problemática asociada al consumo de droga, y ahí a lo mejor vas a tener intervenciones más indicadas, ¿ya? Que te va a visibilizar otra línea de acción, por ejemplo,
identificar alumnos que están con consumo de droga, ¿ya? No solamente con consumo exploratorio, sino que con consumo ya problemático, por ejemplo, que no están dejando de asistir a la escuela, que están teniendo conductas de riesgo, etcétera, etcétera. Y ahí yo tengo un eje de intervención, un objetivo que va en la línea de la intervención indicada, ¿cierto? La línea como de la intervención terciaria. Y ahí probablemente yo tengo que, como línea de trabajo, identificar a estos alumnos y activar la red intersectorial, porque si ese niño, por ejemplo, necesita algún tipo de terapia para el manejo del consumo, que hoy día ya está como en la línea adictiva propiamente tal, tendrá que ir al sistema de salud público-privado para que, obviamente eso se tiene que trabajar a nivel de la familia, no es que yo llegue como psicóloga y derive un niño al centro de salud, ¿cierto? Tendré que citar a los padres, a la familia, ver qué respuesta hay a nivel familiar y eventualmente derivar ese caso a la red de salud, ¿ya? O sea que pero además, para terminar la idea, pero además yo podría decir, ya, pero mira, además hay grupos que están con altos factores de riesgo, por ejemplo, identifico a partir de mi diagnóstico que el tercero A y el primero medio B están con altos niveles de riesgo, ¿ya? Y ahí yo visibilizo cuáles son esos factores de riesgo que pueden estar alojados en un grupo particular y hago intervenciones focalizadas, particularmente, por ejemplo, con el tercero B y con el primero medio A. Y a nivel de la comunidad completa hago intervenciones universales. Por ejemplo, vamos a alojar en el semestre el día preventivo del consumo de drogas. Y ahí hago trabajos más en la línea preventiva promocional de tipo universal, que lleguen a todos los miembros de la comunidad educativa, ¿ya? Pero ahora, lo que tienes que hacer concretamente se saca justamente de ese diagnóstico. Recordemos además que en el diagnóstico hay otra cosa que tengo que hacer, ¿ya? Tengo que visibilizar la viabilidad de esa intervención, porque tal como tú dices, si llego a un colegio y estoy yo solita, no hay nadie más que me apoye y veo que la comunidad está súper reticente, que es la primera experiencia que van a tener con un encargado de convivencia escolar, que hay muchas cosas que hoy día son muy tabú y a lo mejor tengo pocos recursos porque no estoy las 44 horas en el colegio, sino que me han contratado solamente 22 horas y de hecho se podrían hacer muchas cosas, pero hay muy poco recurso y muy poco tiempo, yo acoto mi plan, ¿cierto? No me voy a poner un plan gigante que yo no voy a poder cumplir. Ya ese plan de intervención también tiene que estar acotado en función de los recursos que tengo, ¿ya? Ah, ok. Sí, esa, más que todo era por ahí la duda, porque todo eso me asaltaba, pero, o sea, como para concluir, entonces todo lo que uno tenga que manejar en intervenciones educacionales, los diagnósticos siempre te van a dar las luces de lo que tienes que hacer y los recursos, y según los recursos que tienes, tú tienes que como unificar y eso es lo que te va para tener una eficacia, ¿no? Porque exacto. Se pueden, o sea, se hacen a veces intervenciones que quedan como en saco roto, le llamo yo, que se hacen, se implementan y participan los jóvenes y los apoderados también, pero quedan en saco roto, porque no, como que se cumplió nomás una jornada, pero no tiene un alto impacto. Claro. Y pasa eso también porque muchas de esas intervenciones que se hacen luego tampoco se evalúan, ¿cierto? Esto que yo les mostraba hace un rato, esto, después cualquier tipo de intervención tiene que tener también un monitoreo y una evaluación para ver si lo mantenemos el otro año, si lo cambiamos, si esto en realidad funcionó súper mal, no sirvió, no tuvo ningún impacto, o sí parece que está por lo menos sirviendo para trabajar a nivel preventivo, para empezar a abordar ciertas temáticas y el otro año lo mantenemos y lo mejoramos, ¿ya? Pero si no voy cumpliendo un poco con estas cosas mínimas de la operatoria de una intervención y llego y me pongo a bajar actividades de internet y empiezo a hacer talleres de no sé qué cosa, probablemente sí, terminen siendo intervenciones con un nulo impacto y que en el fondo son como pérdida de tiempo nomás, ¿ya? Entonces, frente a cualquier intervención, lo primero es atajar un diagnóstico, que incluso, Ángela, no es solamente indicativo para este ámbito, en todo ámbito de cosas, lo que tiene que existir inicialmente es un levantamiento de necesidades, lo que nosotros llamamos diagnóstico, ¿ya? Para luego dar algunas indicaciones para la próxima. Bueno, los abordajes tienen ejes de acción, ¿cierto?
Hoy día hay un montón de temas que se pueden trabajar en el gran paraguas de lo que es la convivencia escolar, ¿cierto? Temas que también ustedes han ido comentando, ¿cierto? Incluso cosas que pueden ser menos visibilizadas, por ejemplo, trabajar todo lo que tiene que ver con la educación ambiental y ecológica, por ejemplo, lo importante que va a ir siendo hoy día en muchas escuelas chilenas, trabajar el tema de la migración, ¿cierto? Tenemos cada vez más personas que han migrado de sus países de origen, con los haitianos particularmente, hay todo un tema porque Chile, por lo general, a diferencia de países de Centroamérica, no tuvo en décadas anteriores una migración masiva de personas afrodescendientes, ¿cierto? Que tienen en el fondo, que son de raza negra, ¿cierto? Y hay todo un tema, ¿cierto?, muy cultural en Chile asociado al racismo, a la xenofobia. Nosotros tuvimos por muchas décadas, ¿cierto?, un poco, entre comillas, producto de esta barrera geográfica, ¿cierto?, quizás menos impactado por fenómenos de migración, de intercambio cultural, que sí ocurría en otros países, ¿ya? Entonces, desde cierto año hasta esta parte, ha habido mucha migración y han empezado a emigrar también, no solamente personas de Argentina, de Perú, de Bolivia, que sucedía mucho en el norte, ¿cierto? Personas de Colombia, Venezuela, sino que hoy día, por ejemplo, todo lo que pasa con los haitianos, muchos niñitos haitianos, que además muchos venían no comparten el idioma materno como lengua española, ¿cierto? Entonces, eso se ha vuelto todo un tema en las escuelas y ya es un ámbito que podríamos convertir en objeto de intervención, ¿cierto? Trabajar desde lo preventivo, tratar de evitar que en el futuro esos niños sean objetos de acoso escolar, por ejemplo. Todo lo que viene ocurriendo también en el plano del género, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con las necesidades educativas especiales, que eso sí se viene trabajando con fuerza desde hace mucho tiempo y es lo que vamos a ver el segundo semestre también en nuestro ramo. Ya todo el abordaje de las necesidades educativas especiales asociadas a dificultades en el aprendizaje escolar, ¿ya? Pero ahí ustedes saben, ¿cierto?, en esta misma línea de lo que les vengo comentando, que hay muchas otras áreas que se podrían trabajar, la salud mental hoy día también, ¿cierto? No haciendo, obviamente, psicoterapia clínica a los niños en la escuela, no dándonos no quedándonos en este rol del psicólogo clínico, ¿ya? Que yo sí podría gestar en otro espacio, ¿cierto? Incluso teniendo esta dualidad del rol, ¿cierto? A lo mejor hay gente que trabaja a veces todas las mañanas en un colegio como psicólogo escolar, pero en las tardes tiene su consulta y ella atiende pacientes. Ya uno puede hacer la diferenciación de esos roles si tiene las competencias profesionales para desarrollar ambos campos disciplinares. ¿En la escuela se está trabajando salud mental? Sí, pero desde una óptica distinta, que tiene que ver con la prevención y la psicoeducación en temáticas de salud mental, ¿ya? Y de hecho hay programas internacionales bien fuertes que se están trabajando en esa línea, ¿ya? Pero no se hace psicoterapia en la escuela, ¿ya? Dígame. Profesora, sería, no sé si es mal visto, pero sería antiético que una psicóloga que trabaja escolar en la mañana y en la tarde como clínica atienda a un chico del colegio. ¿En la tarde como clínica? Mira, es un tema que no está legislado, que se da. Hay muchos casos que ocurren como el ejemplo que estás dando. No hay una normativa. Sí pueden ocurrir situaciones que están muy reñidas con la ética y que hay que cuidar, ¿ya? Lo ideal es que no ocurra, ¿ya? Si uno está en esa posición, debería, entre comillas, evitar tener esa dualidad de rol con un alumno, ¿ya? En el fondo ser la psicóloga clínica que lo atiende en la consulta en las tardes y además ser la psicóloga de ese mismo colegio, ¿ya? Como norma general, se debería evitar, porque se pueden producir situaciones asociadas a la dualidad de tu rol que pueden implicar situaciones éticas, ¿ya? Entonces, a pesar de que se da, de que no está muy regulado, es mejor que ese tipo de situaciones se eviten, ¿ya? Y si yo, por ejemplo, ¿qué ha ocurrido? A veces una persona siendo psicóloga de un establecimiento, como que se autoderiva casos, ¿cierto? Ya le dice, voy a llamar, y a lo mejor es verdad, el niño a lo mejor, el alumno o la alumna necesita algún tipo de apoyo más bien en lo clínico, y llama al apoderado y le dice, ya sabe que está pasando tal y tal situación y yo lo voy a orientar, su hijo necesita apoyo a nivel de psicoterapia clínica, entonces necesito que busque, ¿cierto?,
apoyo, etcétera, etcétera, pero vaya a mi consulta y le pasa al tiro la tarjetita. Eso es súper antiético, ¿cierto? En el fondo es como que lo que correspondería ahí, bueno, es decirle a la familia, justamente en esos casos más indicados, ¿cierto? Más indicativos, de niños que de alguna manera se pueden identificar, que requieren apoyo más a nivel clínico, y uno en el fondo le informa a la familia, ¿ya? Pero no le dice, bueno, tiene que ir además a mi consulta, sino que vea usted como familia a dónde lo lleva, ¿cierto? Vea si puede ir a atención de salud pública, o si tiene los medios para ir a una psicóloga particular, pero en el fondo la indicación desde el establecimiento es esta, ¿ya? Pero no le terminé pasando la tarjeta para que vaya a pedirte ahora a ti mismo. Es feo y puede efectivamente levantar un montón de situaciones que desde lo ético es complejo, y que además después desde el manejo en los distintos sistemas, en el sistema clínico y en el sistema escolar, se puede transformar incluso en un problema para la misma psicóloga, ¿ya? Porque yo a un niño pequeño no podría, por ejemplo, necesariamente advertirle que él maneje esa distinción de mis roles. Así que es una situación que a veces se da, y que a veces, si uno es muy cuidadoso, si la psicóloga es muy cuidadosa, podría, entre comillas, evitar que se produzcan ciertas situaciones muy reñidas con la ética. Es muy compleja, entonces en ese sentido es mejor evitarlo, ¿ya? No digo que no se pueda, de hecho hay mucha gente que trabaja en escuelas y además hace consulta, ¿ya? Si uno tiene las competencias profesionales para desarrollar ambos campos disciplinarios, uno lo puede hacer. Muchos psicólogos lo hacen, de hecho. Lo que hay que evitar es que tengas al mismo cliente, entre comillas, en el espacio escolar y después en tu consulta particular, ¿ya? Eso. Bien. Chicos, nos quedan unas láminas que vamos a seguir revisando justamente en esta misma línea. Esta diapositiva ya la tienen, entonces para el caso que yo les comentaba en la mañana, que tienen que empezar a trabajar a modo formativo, recordemos, ese primer caso que ya está en aula, no lo vamos a evaluar, lo vamos a analizar la próxima semana, pero ya para ir ordenando, orientando lo que pueden ir haciendo como grupo, tomen las diapos, yo de todas maneras las voy a revisar, terminar de revisar la próxima clase para aclarar dudas, ir viendo algunos elementos, pero si ustedes se fijan, lo que está expuesto acá, ¿cierto? Bueno, si luego la duda es, ¿cuáles son o cómo se levantan factores de riesgo y factores de protección en un proceso inicial de diagnóstico? Bueno, acá en esta lámina hay algunos ejemplos, ¿cierto? ¿Qué cosas yo puedo mirar en los distintos sistemas desde un enfoque ecológico, ¿ya? Que efectivamente es el enfoque más pertinente, más apropiado para poder, entre comillas, ir analizando, diagnosticando e interviniendo situaciones en un espacio escolar, ¿ya? Donde vamos a visibilizar en el fondo situaciones a nivel individual, por ejemplo, a nivel de mis alumnos o alumnas, o a nivel de un curso con los distintos alumnos que tengo, a nivel familiar de esos alumnos, a nivel comunitario en el sector donde está ubicado la escuela, incluso a nivel macrosocial, ¿ya? A nivel macrosocial ya sabemos que por lo menos en Chile, como Estado, ¿cierto?, hemos avanzado porque tenemos buenas legislaciones en términos de la protección a la infancia y a la adolescencia, ¿ya? Sin embargo, sabemos que también falta mucho por hacer ahí, y a pesar de que existen leyes y normativas, muchas veces no se cumplen a cabalidad en los distintos sistemas, ¿cierto? En el sistema de salud, de justicia, de educación, pero por lo menos hoy día contamos con esos elementos. Hay países que ni siquiera tienen estas políticas o estas leyes, ¿ya? Entonces, por ahí tenemos un buen sistema en ese sentido, hemos ido avanzando progresivamente en el último periodo en ese sentido. Pero el diagnóstico concreto a nivel de una comunidad educativa particular, yo tendría que ir visibilizando elementos de este tipo, tanto a nivel de factor de riesgo como a nivel de factores protectores, ¿ya? Y el primer trabajo que quiero que ojalá puedan desarrollar como grupo, a partir de los antecedentes del caso formativo que está en el aula virtual, es que hagan eso, ¿ya? Está el caso con los antecedentes, está la ficha de apoyo al diagnóstico que pueden en el fondo ir tipeando, ¿cierto? Así como esto, ¿tiene la escuela encargada de convivencia escolar? ¿Sí o no? ¿Qué sello valórico tiene? ¿Cierto? Todo lo que hay que ir llenando en esa ficha que yo les dejé a modo de instrumento complementario, ¿ya? No sé. La idea es que lean el caso,
vayan utilizando esa ficha para ir en el fondo sistematizando la información del colegio, y luego hay una pauta que yo les dejé, que por lo menos saquen o que realicen el punto 1 y 2, que es como el diagnóstico, ¿cierto? Con todos estos antecedentes, ¿a qué diagnóstico llego? A partir de la visibilización de los factores de riesgo que tiene este colegio y de los factores protectores, ¿ya? Y también a nivel de las principales necesidades, conflictos o problemáticas que se vislumbran en ese colegio, con esos antecedentes, para luego, de acuerdo a lo que veamos la próxima clase, ir viendo cómo podríamos ir intencionando ya una estrategia interventiva. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a terminar de ver esto y vamos, a partir de ese mismo caso que vamos a ir conversando el lunes, viendo un poco, bueno, cuál sería el diagnóstico, cuáles serían las cosas más significativas a nivel de problemáticas o necesidades o conflictos, a nivel de factores de riesgo, y luego a partir de eso, cómo priorizamos objetivos de intervención en función de estos elementos que aparecen acá. Y eso lo voy a terminar de comentar en la próxima clase. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? Sí, profe, ¿sería el punto 1 y 2 mínimo? O sea, claro, mínimo, o solo el punto 1 y 2? ¿O sea, no puede hacer más los sí, puntos que siguen? Sí, si un grupo se toma así como bien en serio el trabajo y tiene la disponibilidad de aquí al lunes, porque estamos ya miércoles, bueno, igual tienen varios días. Si pueden avanzar en todo eso, o sea, la idea es que lo hagan. Ya estamos apretados en el cronograma porque se nos puso una semana de receso, que obviamente de ahí todos lo agradecemos, ¿cierto? Tanto ustedes como alumnos como nosotros, pero estamos bien estrechos en nuestros márgenes de tiempo. Entonces, ojalá si lo alcanzan a trabajar como grupos, todo para el próximo lunes, para poder dialogarlo el próximo lunes, genial. Pero si no, ojalá que por lo menos bajen el caso, se lean los antecedentes del caso, vayan aplicando esta ficha de diagnóstico institucional, esa que está llena de cuadritos que yo les dejé, y con eso les sirve un poco para ir orientando el diagnóstico, ¿cierto? Para ir sacando datos, ¿ya? De todos estos antecedentes, cuáles son los datos más significativos que debo tomar en cuenta para ver la cultura escolar, para ver qué cosas deficitarias tiene este colegio, qué cosas positivas tiene este colegio, y luego a partir de eso ir viendo cómo en qué cosas podríamos intervenir. ¿Ya? Entonces, si algún grupo logra avanzar en todos los puntos de esa pauta de trabajo autónomo, háganlo, es lo ideal. Pero si no, por lo menos que trabajen en los puntos iniciales, en el 1 y el 2, que es lo que está referido al diagnóstico. ¿Ya? Bueno, profesora, gracias. Súper. Leticia, ¿tenías la manito levantada ahora o era por antes? No, ahora la levanté. Ya. La primera consulta, en total, ¿cuántos puntos tiene el trabajo, el primer para saber más o menos? El que ya se subió el formativo, ¿cuántos puntos son? Son como 4, mira, yo déjame mostrártelo. Tengo para ti. No, ya, déjame. Y por mientras que busca la otra consulta, profesora, cuando decía de ámbitos de abordaje, ¿qué es la retención escolar? Es cuando hay alumnos que yo tengo identificado que están con muchos factores de riesgo, sobre todo en la línea personal y familiar, y que están con riesgo de deserción. ¿Qué es lo que es la deserción escolar? Dejar el colegio. Abandonar la escuela. Entonces, ahí se trabaja en pro de la retención. Entonces, por lo general, ahí se trabaja con intervenciones a nivel terciario, a nivel indicativo. Yo no trabajo con toda la comunidad el tema de la retención, porque probablemente no es que toda la comunidad esté en riesgo de deserción, probablemente son alumnos súper identificables, ¿cierto? Un par de alumnos que están con muchos factores de riesgo, que están en riesgo de deserción, y por lo tanto ahí yo levanto un mecanismo que va asociado a la retención escolar, que en el fondo es intervenir al alumno. De hecho, mandar asistente social a la casa del alumno para ver qué está pasando a nivel familiar. Ya, déjenme, creo que no estoy compartiendo, no. ¿Están viendo mi pantalla ahora, chicos? ¿Sí o no? Lo acaba de sacar, profe. Ya, me perdí entonces. Ahora sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. Profe, se ve. Ya, aquí en el espacio justamente de la clase de hoy miércoles está esto, ¿cierto? Es una carpeta que dice caso formativo, está la pauta para el análisis, que es esta misma pauta, de hecho que es este instrumento que es de mi autoría, y un material para el trabajo de diagnóstico. Ya, entonces, este es el caso.
básicamente son todos los antecedentes de un colegio X, ¿cierto? Tienen que leerlo. Luego, leyendo ese caso, van llenando esta ficha, que es como un mecanismo súper orientador para ir sacando como esta radiografía, ¿cierto? Bueno, todos estos datos lo pueden ir llenando, ¿cierto? Lo que se pueda, obviamente no se alcanza a llenar toda porque siempre van a faltar algún antecedente, eso también pasa en la realidad, a veces hay cosas que yo no puedo diagnosticar porque no tengo esos datos, no tengo cómo sacar esos datos. Entonces, los datos que salgan en ese caso y que se puedan completar acá, vayan completándolo y eso ya les va a ir dando una radiografía asociado a este diagnóstico inicial, ¿ya? Por ejemplo, acá, en cada uno de estos elementos, que son cosas que son propios de la cultura escolar, ¿cierto? El clima laboral, la infraestructura, el clima escolar general o clima de centro, que también se le llama, ¿cierto? Y a nivel de clima de aula. Aquí hay que tachar, ¿cierto? Pueden poner una cruz en función de estas 3 descripciones que pueden ser más pertinentes a lo que ustedes están observando de este colegio. ¿Ya? Entonces, eso ya les va dando algunas luces. Y aquí lo mismo, por ejemplo, ¿este colegio tiene encargado de convivencia? Sí, no. O alguna observación. ¿Tiene equipo de convivencia escolar? ¿Tiene un reglamento de convivencia escolar? ¿Tiene un plan de gestión en el área de convivencia escolar? ¿Hay casos de acoso escolar o bullying? Sí, no, ¿cierto? ¿Alguna descripción? ¿Se hizo un diagnóstico previo y un trabajo previo? Dígame. Aparecen los datos, se deja vacío, se pone que no pongamos si no Claro. parece que hay un reglamento. Si no aparece, si en el caso que yo les subí, lo que aparece como antecedente no les permite, por ejemplo, dilucidar algún punto en particular de lo que aparece en esta pauta, lo dejan en blanco. Ya, de hecho, eso mismo puede ser así como material para seguir trabajando. En el fondo, ¿qué habría que...? Bueno, a este punto no manejamos información y sería súper relevante que lo logremos dilucidar. Por lo tanto, ahí hay que buscar un mecanismo, aplicar una técnica cuantitativa, cualitativa, una entrevista, un focus group, lo que sea, para indagar en este tema que hoy día desconocemos. Ya eso sería incluso como una propuesta de siguiente paso a seguir en el proceso de diagnóstico. ¿Ya? Entonces, completen lo que puedan. En la siguiente clase lo vamos a seguir revisando. Eso también lo pueden completar. A partir de los antecedentes que tienen de este establecimiento, prioricen, ¿cierto? Del 1 al 7, ¿cierto? Siendo el 1 la más importante y la séptima la menos relevante o menos importante, prioricen, de acuerdo a este caso, qué necesidades, qué problemáticas o qué conflictos están presentes en este establecimiento, a partir de los antecedentes que salen en ese caso. ¿Ya? Y lo van describiendo acá. Y eso ya te orienta, por ejemplo, en qué debes empezar a intervenir, o más o menos hacia dónde podrías orientar los objetivos luego en tu plan de intervención. ¿Ya? Sí, profe. Con esta ficha ya les va a ir ayudando a hacer el diagnóstico, y el otro documento que sale es este, que es el que preguntaba recién Felipe, que es una pauta para el trabajo autónomo, ¿cierto? Que les va a ayudar un poco a ir desarrollando este caso, ¿ya? ¿Por qué? Esto tiene el punto 2, punto 3 y el punto 4, que es la intervención propiamente tal, ¿ya? ¿Qué objetivo general se propondrían? ¿Qué meta? ¿Qué objetivo específico? ¿Qué tipo de intervención sería? Universal, focalizada, indicada. ¿Qué estrategia? ¿Ya? Esto, si logran avanzar en esto, porque a lo mejor hay cosas que ya han ido viendo también en otros años de la carrera o ya tendrían algunas herramientas a partir de lo que vimos para ir complementando esto, igual háganlo, ¿ya? De todas maneras, el lunes yo voy a terminar de pasar contenidos que tienen que ver con este plan de gestión, por ejemplo, cómo se arman objetivos, que tiene que tener este plan de intervención, para que ya luego lo revisemos en este mismo caso y luego queden con eso para el caso evaluado, ¿ya? Para el caso evaluado, pueden utilizar esta misma pauta, pero el informe que yo les voy a pedir, el informe síntesis, que es el producto que yo les voy a poner nota, es otro, ¿ya? Esto en el fondo les sirve como insumo. Y luego pueden hacer el mismo procedimiento con el segundo caso que yo les voy a subir, que va a ser el caso evaluado, que va a ser otro caso, no va a ser este mismo colegio, va a ser otro, ¿ya? Pero pueden utilizar estos mismos recursos para luego tener los insumos para el informe que me tienen que enviar luego a nivel grupal, que es el que va a llevar nota, ¿ya? En el fondo, lo que yo les voy a ir pidiendo en ese informe va a versar sobre estos mismos elementos. Entonces, les va a ser fácil luego desarrollar ese trabajo grupal que va a ser con nota, si ya lo empiezan a desarrollar con este primer caso, ¿ya? Para que vayan orientando un poco
qué datos deben sacar, en qué fijarse, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Eso, chicos. ¿Alguna otra duda? Profe, con usted no se ocupa la carta Gantt, ¿cierto? ¿O en qué Aquí no lo vamos a pedir, pero después cuando uno trabaja en intervenciones sí se trabaja con carta Gantt. Profe, disculpe, ¿y a nosotros cuándo nos enseñarían a hacer eso? ¿O hay que hacerlo así, aprender a hacerlo por las de uno? La carta Gantt. La carta Gantt. Pero si la carta Gantt no hay mucho que enseñar. En el fondo es una tablita donde uno va poniendo en qué periodos yo voy a hacer qué cosa. Ah, ya. Podemos revisar alguna, pero en realidad la carta Gantt no tiene ninguna ciencia. De hecho, uno saca carta Gantt, les cambia las actividades en la primera columna y después ir diciendo, bueno, el diagnóstico, por ejemplo, cosas obvias. Si yo tengo una carta Gantt para desarrollar un trabajo de aquí a diciembre, partiendo en mayo, el diagnóstico que va a ser la primera actividad, yo obviamente lo voy a tener ahora en mayo, el primer mes. No podría tener primero la intervención y después el diagnóstico en noviembre. Son cosas como bien operativas en realidad. No tiene mucha ciencia la carta Gantt, es más bien es como cuando yo te digo, arma el horario de clase. No hay una técnica para armar el horario de clase, en el fondo un cuadrito donde aparecen los días y uno va ordenando ciertas actividades en una lógica de horario semanal. La carta Gantt es como un horario, pero es mensual, ¿ya? O por grandes periodos de tiempo, donde yo explicito qué voy a estar haciendo las primeras semanas o los primeros meses, después qué voy a estar haciendo el tercer y cuarto mes, dependiendo si mi trabajo, mi plan de intervención, mi proyecto dura un mes, 3 años, 5 años, ¿ya? Es como organizar una línea de tiempo más que nada. Eso es la carta Gantt, pero la podemos mostrar más adelante. Entendido. ¿Ya? Sí, profe, muchas gracias. Lo que vamos a terminar de ver el lunes son los elementos más constitutivos de la intervención, cómo se arma la intervención propiamente tal, ¿ya? Eso, chicos. ¿Alguna otra duda? ¿Quedó más o menos claro lo que vamos a hacer el próximo lunes? ¿Lo que deberían avanzar también ustedes como grupo? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Sí, no hay tampoco aquí comentarios en el chat. Bien, chicos, terminamos por hoy en función de la hora. Nos vemos el lunes nuevamente a las 9 y vamos a hacer lo que ya les he comentado, ¿ya? Así que eso, está todo ya en el aula, así que lo pueden disponer, tanto los contenidos que hemos ido revisando, los que vamos a terminar de revisar el lunes y la pauta para ese caso formativo, ¿ya? Eso, chicos, que estén muy bien y nos vemos. Igual, profe.